Así que tenemos que entender que Dios llama, Dios prepara y Dios es el que envía. Dios llama, Dios es el que prepara y Dios es el que envía. Por eso Efesios capítulo 4, la Biblia dice que el Señor aún nos llamó, entrenó, preparó y los llama con un propósito. ¿Para qué? Dice en ese caso apóstoles, profetas, maestros. Pero yo voy a leer aquí donde está Mateo capítulo 10, donde habla el momento que Jesús llama a sus discípulos. Y yo creo que la iglesia necesita discípulos. Necesitamos obreros. Necesitamos personas que sientan la pasión por servir, amar, respetar y honrar a Dios. Repito, servir, amar y respetar a Dios. En una de las reuniones me gustó lo que el hermano Osiris recalcó, la importancia de los privilegios. Déjeme decirle que es correcto lo que estaba diciendo el hermano. No todo el mundo le es permitido tener león terrible adentro y lo que tiene es un infierno. Ya que no va para el infierno, ya tú estás en el infierno. Y eso es lo que quiere decir la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios tiene un llamado, Dios te ama, Dios tiene un propósito, pero ¿será que Dios no sabe lo que me está pasando en la vida? Que claro que Él lo sabe, pero también Él sabe que Él puede cambiar tu vida. Él puede darte otra oportunidad, Él puede levantarte del polvo, como dijo Job, del polvo el Señor me levantará. Ayúdenme, varón. Ayúdenme. Para el año 90 y pico, nuestro ministerio decidimos, se abrió la puerta para ir a Rusia. Fue una experiencia maravillosa para mi vida. El papá de Joel Osteen, el que ustedes ven por la televisión, nos regaló 500,000 Biblias en ruso para regalarlas a Rusia. Fue terrible porque el hombre pagó el flete desde aquí de Estados Unidos hasta Rusia y las puso en la puerta del puerto. Yo me acuerdo que pasaron muchas cosas, pero antes de llegar al punto de una historia muy interesante, yo agarré unas maletas con Biblias y fui a la Plaza Roja de Moscú a regalar Biblias. Es un ruso grandote así, le meto una Biblia por el medio y me mira así y se va corriendo. Viene otro y sigue corriendo hasta que el tercero lo cuadré y me puse así. Y entonces le puse la Biblia y lo miró y me dijo, ¿Biblia? Sí, ya. ¿Biblia? Oh. Me pregunta, no, José. Y le digo, no, José. Y ahí el hombre me contesta y me dice, pasiva. Muchas gracias. Y yo descubrí que Biblias gratis se decía, ¿Biblia? No, José. Más de 25,000 Biblias repartimos ese día ahí en esa plaza. ¿Biblia? No, José. El pastor que andaba conmigo me estaba contando que uno de los hijos de los Romanov, que fue la última dinastía de los zares que gobernó, zares o los emperadores romanos, que es lo mismo, gobernaron a Rusia. Dice que uno de los hijos de los Romanov lo encerraron en una prisión y no le dijeron los cargos por qué lo habían encerrado.
Tuvo 5 años, 10 años, 15 años, no sé cuántos años más. Pero uno después de casi 20 años se le ocurrió, dijo, oiga, nunca he probado si la puerta está abierta. Se paró, ya casi no se podía porque tantos años sin caminar. Se paró así, llegó hasta la puerta. Y cuando abrió la puerta, estaba abierta la puerta. Se asustó cuando el soldado apareció y el soldado le dijo, usted está libre. ¿Cómo? La sentencia que le dio el juez del partido bolchevique comunista de aquí de Rusia era que usted estaría preso hasta que abriera la puerta. 20 años le llevó a ese hombre tratar de abrir una puerta. ¿Cuántos años te va a llevar a ti de estar sentado esperando a ver lo que Dios va a hacer contigo sin tratar de abrir la puerta? Chico, en 20 años ya yo me hubiera roto una pierna tratando de abrir esa puerta. ¿Usted nunca ha estado preso? No, gracias a Dios. Yo sí estuve preso en Cuba, en Rusia, en la China comunista me trancaron. Y viví toda esa oscuridad terrible. Yo me acuerdo una noche tan triste en Cuba cuando me prendieron preso y el diablo me atacaba y me decía, ¿dónde están tus amigos? ¿Y dónde está tu pastor ahora? ¿Dónde está Dios? Me preguntó. Así terrible, hermano. Y yo, en ese momento, no, usted dice, es que, no, yo no reprendí, hermano, yo alabé a Dios. Porque una de las cosas que usted nunca debe dejar de hacer es glorificar el nombre de Dios. Ese nombre usted tiene que glorificarlo, aunque haya dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, con dinero para la renta o si no hay dinero para la renta. Tiene que aprender a alabarlo, porque es ahí que se exalta el nombre del Señor. Jesús oró toda la noche para escoger a sus discípulos. Yo necesito, y esa es mi oración, necesito obreros aprobados, o por lo menos que estén, ¿cómo es? En trámites, que estén en trámites, para que Dios lo levante y lo use de una manera especial. Yo sé que Dios es el que pone el hacer como el querer. Y es Dios el que levanta y pone esa pasión. Y una cosa que yo respeto de una persona es la perseverancia. La perseverancia es muy importante en el llamamiento de una persona. ¿Qué usted opina, hermano Melgar? 14 años yo fui miembro de una iglesia y nunca me dejaron dar una campaña. 14 años. Y yo le pregunto a mucha gente que piensa que porque llevan 2 semanas y no le dieron a cantar un corito, que el diablo los tiene atados, dice. 14 años estuve sentado yo en una iglesia. Bueno, yo seguí predicando en mi ministerio evangelista y seguía por la radio y la televisión y en mi iglesia yo sentadito. Después de 14 años se le ocurrió a la esposa de mi pastor poner una campaña de 3 días. ¿A dónde andaba yo? En Japón. Y en 2 semanas te quiero aquí. Imagínate, romper compromiso y revoluciones. Cuando yo pasaba meses a veces en la iglesia y nunca me daban un saludo. Pero yo sabía que a mí Dios me había llamado. Yo no necesitaba que nadie me dijera mi llamado, porque ya yo sabía que Dios me había llamado. Dios tenía un plan conmigo. Y lo que digan los demás es irrelevante. Nunca deje que nadie le apague el fueguito. Decía mi pastor que el primero que llega a la iglesia, ¿quién es? Dios no puede llegar primero porque Él está aquí. Las 24 horas su presencia está aquí. El primero que llega es el diablo soplándole el fueguito que tienen algunos. Se lo va a soplar. Ya usted viene cansado y aquí es que llega. Ay, qué rico se pone ese haciendo. Usted lo ve, hermano, ahí.
Tan lindo, de aquí se ve precioso como ronca, digo como duermen algunos hermanos. De aquí se ve precioso. Pero uno tiene que luchar contra eso. Porque el Señor no fue a la cruz para que tú te echaras un sueño. Vino a la cruz para que tú lo alabaras. Para que tú lo exaltaras. Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Dios tiene un llamado contigo. Dios quiere encenderte. Dios quiere ponerte en la hornalla del Espíritu Santo para que tú sientas esa pasión, ese cariño, ese amor por la obra del Señor y por los que Dios ama. ¿Que quiénes son? Nosotros. A mí no me importa. A mí no me importa lo que diga la gente. A mí no me importa. Déjeme decirle que la Biblia dice: busca gente que tenga un buen testimonio. No dice que lo que digan, a mí no me importa. Eso no dice la Biblia. No dice la Biblia. Aquí dice que hay que conservar y hay que guardar el buen testimonio. ¿Y quién fue que buscó los diáconos? ¿Quién fue? No. Los discípulos le dijeron: ustedes están muy ocupados, están trabajando mucho, necesitan ayuda. ¿Por qué no buscan ayuda? Y entonces los apóstoles dijeron: miren ahí entre ustedes a los que digan, a mí no me importa lo que digan los demás. No, dijo, los que tengan buen testimonio, que los que estaban a su alrededor decían: ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, y a esos llaman. O sea, en otras palabras, quienes lo pusieron los diáconos fueron la congregación. ¿Por qué los pastores pusieron diáconos aquí? Porque el grupo era pequeño, no había suficientes personas. Pero cuando la iglesia crezca un poquito más, eso se hace terrible. Digo, a Pablo lo tienen que haber tenido caché. Pero cuando entré al lugar, era una piedra, una roca, debajo de una casa, donde había una bajada de agua, donde pasaba el agua que caía la lluvia, y en el invierno hasta el hielo pasaba por la celda donde estaba el apóstol Pablo. Y cuando pasaba el agua, el apóstol Pablo levantaba los pergaminos. Y yo me acuerdo de la señora que nos estaba enseñando la prisión y decía: aquí fue donde Pablo escribió: os digo nuevamente, regocijaos. No había mesas, no había bancas, solo el agua de la ciudad cada vez que llovía pasaba por la prisión.